Como cirujano especializado en patología de la voz y en cirugía de las cuerdas vocales, me veo obligado a responder ciertas informaciones que aparecen en las redes sociales, mediante las cuales se crea cierta confusión en las personas que desean cambiar su tono vocal. De tal manera que voy a tratar de desmentir ciertos mitos, ciertos conceptos erróneos que existen en las redes. Primer mito falso, completamente erróneo. Después de la cirugía de aumento del tono vocal, después de una glotoplastia, no podrás hacer deporte, no podrás subir escaleras, tendrás dificultad para respirar, no podrás hacer el amor. Eso es totalmente falso y denota un desconocimiento absoluto de la anatomía de la laringe. Con la glotoplastia se consigue simplemente en el tercio anterior de las cuerdas vocales, en la parte anterior de las cuerdas vocales, se produce una pequeña cicatriz, de tal manera que el espacio para respirar es suficiente para conseguir para tener una vida absolutamente normal, igual que antes de la cirugía. Por lo tanto, en ningún momento se afecta la respiración en ninguna de las situaciones que he dicho anteriormente. Segundo mito, después de esta cirugía no podré cantar, no podré gritar. Rotundamente falso. Hemos operado muchas chicas que son cantantes y que siguen cantando, solo que cantan con una voz, con un tono más agudo, más alto, que es lo que ellas quieren. Y con respecto a gritar, se le indica a la paciente que después de hacer esta cirugía, su tono vocal será más alto, más agudo, pero su volumen, su intensidad será más baja. Y eso ocurre en cualquier laringe anatómicamente femenina. Al disminuir la longitud de la cuerda vocal con esta cirugía, de pasar de una cuerda vocal anatómicamente masculina, viene a tener 2 centímetros, al pasarla después de esta cirugía a una cuerda vocal de aproximadamente 1,5 centímetros, se disminuye el volumen y la intensidad. Por lo tanto, podrás gritar, pero no podrás llegar a la distancia a la que llega una laringe anatómicamente masculina. Tercer mito. El proceso de recuperación, el proceso de adquisición de la voz aguda, de la voz deseada, es larguísimo, a veces mayor de 2 años. Rotundamente falso, no coincide con las estadísticas que tenemos nosotros en nuestra clínica. Bien es verdad que después de la cirugía hay un componente inflamatorio como existe después de cualquier cirugía. Precisamente por eso el tratamiento postoperatorio incluye corticoides orales. Una vez que pasa esa fase aguda inflamatoria, que suele durar aproximadamente 15 días, se inicia con un tratamiento logopédico. Y de media aconsejamos entre 10-15 sesiones de logopedia, de tal manera que según nuestra estadística, aproximadamente a los 3 meses de la cirugía, el proceso de consolidación de una voz con un tono vocal agudo ha finalizado. Cuarto mito que hay que desterrar. Después de esta cirugía, en la tesitura de esa voz se pierden los agudos y se pierden los graves. Eso no tiene sentido. Todo lo contrario, se aumenta mucho la tesitura y sobre todo se aumenta para los tonos agudos, para los tonos estereotipadamente femeninos. Es decir, después de la cirugía y después de la logopedia, se consigue unas voces con un tono agudo mucho más alto que antes de la cirugía y el tono grave asciende. Es decir, lo único que hacemos es que la tesitura la desplazamos hacia el territorio de las voces agudas, de las voces estereotipadamente femeninas. No olvidéis que con la cirugía se cambia la anatomía de la laringe y con la logopedia se cambia el gesto vocal. Y eso hace que la tesitura vocal aumente, se desplace hacia las frecuencias agudas. Por lo tanto, la voz después de la cirugía va a tener tonos agudos y tonos graves perfectamente. Hay un quinto mito que le está haciendo mucho daño a muchas chicas que están decididas a hacer su cambio de tono vocal y llegan a mi consulta y me plantean una gran duda. Y es, después de la cirugía se va a quedar una voz patológica, una voz robotizada, una voz disfónica. Primero, no sé quién hizo ese vídeo. Segundo, no sé cuándo se pudo hacer el vídeo. Y esto yo lo comparo como si, por ejemplo, en una cirugía de rodilla ponemos un caso que en el año 1987, que se hizo no sé dónde, tuvo una complicación y la rodilla no se quedó bien operada.
Por lo tanto, no tiene ningún valor ese vídeo. Y lo único que hace es generar incertidumbres a personas que se podrían beneficiar de su cambio de tono vocal. Yo siempre digo lo mismo. Si quieres cambiar tu tono vocal, existen dos posibilidades que se pueden dar solas o se pueden dar juntas. Y es la cirugía y la logopedia. En función de la frecuencia, en función del tono vocal, decidiremos cuál necesita. En nuestra experiencia, porque la mayoría de las chicas que están descontentas con su voz tienen una frecuencia que está entre el rango 125-145, en esos casos el tratamiento demostrado científicamente y publicado en muchísimas revistas internacionales es el tratamiento de cirugía y logopedia postoperatoria. Y para finalizar y a modo de conclusión, tengo que decir que como cirujano y como miembro de la International Association Trans Voice Surgeon, es decir, una asociación internacional de cirujanos que nos encargamos de cambiar el tono vocal, tengo que decir que creo y que creemos en esta cirugía, que tenemos unos resultados muy satisfactorios y que según nuestro juramento médico, jamás haríamos algo para perjudicar a una paciente. Si queréis recibir más información sobre esta cirugía, si tenéis curiosidades acerca de este tema, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube.